entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo, en una aldea de Galilea, nacen historias que se entrelazarán con la historia del Mediterráneo. La vida cotidiana de aquella región, bajo la sombra del dominio romano y la fe de un pueblo que espera redención, es dura, hondamente religiosa y vigilada por poderes externos. Aquí empieza la voz que siglos después será llamada Jesús de Nazaret. Las genealogías intentan situarlo en la línea de David, un hilo simbólico que conecta con antiguas promesas. Pero más allá de los pergaminos, hubo un niño que creció entre madera, trabajo y fe. Nazaret y Galilea son un mosaico de culturas y tensiones. Entre el año 20 y el año 30 de la era común, un joven aprende la Torá, observa la injusticia y siente que algo debe cambiar. Alrededor del año 27, un predicador llamado Juan el Bautista emerge a orillas del Jordán. A él acude un hombre de Galilea. El bautismo marca la entrada en la historia pública, un rito que separa la vida anterior de la misión. El desierto es el lugar donde Dios y el hombre se enfrentan. Allí, Jesús se encuentra consigo mismo y con su destino. Sus primeros compañeros no son sabios ni ricos, sino pescadores y obreros. El reino comienza en los márgenes. Su lenguaje es directo y simbólico. Las parábolas hablan de sembradores, de ovejas perdidas, de pan que se parte. Cada relato es una ventana al misterio. Los milagros no son espectáculo, sino signos de inclusión. Cada curación es una declaración. El marginado vuelve a pertenecer. Pero la fama despierta inquietud. Las autoridades religiosas perciben una amenaza. En Jerusalén, cada palabra puede ser interpretada como desafío. En los años que van del 29 al 33, Jesús llega a la ciudad santa. Su entrada humilde resuena como un gesto de realeza espiritual. Las tensiones aumentan. La última cena, el huerto, la traición, la noche. Cada paso se acerca al abismo. Ante Pilato, el poder se disfraza de justicia. Y en el Gólgota, el imperio demuestra su fuerza. La muerte parece definitiva. Pero el silencio de una tumba pronto será roto por un rumor que cruzará a los siglos. No viaja como un caudillo, sino como un maestro errante. Su mensaje se resume en dos verbos, amar y liberar. Reúne a 12, distintos, imperfectos. Incluso entre los suyos late la sombra. Desde una colina proclama bienaventuranzas que voltean el orden social. En un mundo de jerarquías, anuncia la igualdad interior. Desafía la rigidez del rito. El sábado se hizo para el hombre. La compasión se impone sobre la norma. Se acerca a mujeres, extranjeros, pecadores. Rompe tabúes. La pureza ya no está en la ley, sino en el corazón. Sus gestos desconciertan. Curar, perdonar, tocar. La autoridad moral se vuelve insumisión. El pan que se reparte multiplica la esperanza. El miedo se disuelve cuando alguien comparte. Incluso en la tempestad, su calma enseña. La fe es la paz interior frente al caos. Pero la multitud que lo aclama pronto se convertirá en la que grita. Las monedas cambian de mano. Y la historia se oscurece. Jerusalén, primavera del año 30 o 33. Miles de peregrinos, una ciudad tensa. Roma vigila. Las autoridades conspiran. No entra como rey, sino como profeta humilde. Pero los gritos del pueblo suenan a rebelión. Golpea el corazón del sistema, el templo. Denuncia el comercio con lo sagrado. Su ira es pureza, su gesto, condena. Las parábolas se vuelven fuego. Habla de poder, hipocresía y mentira. Los hombres del Sanedrín deciden, debe morir. La cena se convierte en despedida. El pan y el vino son promesa y herida. En el huerto, el miedo humano se revela. El que habló de amor enfrenta la soledad. El beso de un amigo lo entrega a la oscuridad. El poder religioso busca su silencio. El político,
conservar su calma. Pilato no ve un criminal, sino un riesgo. Elige la conveniencia. Elige lavarse las manos. El mediodía cae sobre Jerusalén. La crucifixión no es solo castigo, es mensaje. Roma mata para recordar quién manda. Pero en medio del dolor, una voz aún suplica perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La tierra tiembla. El velo del templo se rasga. Algo invisible se ha roto. El verdugo se convierte en testigo. Verdaderamente este hombre era justo. El cuerpo descansa en la tumba. El silencio se extiende. El sábado pasa entre miedo y luto. Y en la madrugada del tercer día, la historia se quiebra. La tumba está vacía. No hay testigos de su despertar, solo de su ausencia. Una mujer llora, y una voz la llama por su nombre. María. El rumor se esparce. El miedo se convierte en temblor, y el temblor en fe. No como certeza, sino como confianza. El camino a Emaús enseña que la revelación ocurre en lo cotidiano. Partir el pan, mirar al otro. En las casas cerradas, la paz irrumpe. Paz a vosotros. La duda de Tomás es la duda del mundo, y la respuesta no es castigo, sino ternura. En la orilla del lago, el perdón se vuelve tarea. Apacienta mis ovejas. El maestro desaparece de la vista, pero no del tiempo. Su ausencia es el comienzo de la misión. Sin templos ni ejércitos, los discípulos proclaman: el amor ha vencido a la muerte. El viento de Pentecostés los impulsa. El fuego sobre sus cabezas simboliza valor. La comunidad nace. Nadie tiene demasiado, nadie demasiado poco. La persecución llega, pero no la detiene. Cada mártir multiplica el mensaje. Saulo, perseguidor, cae cegado por la luz. Una voz lo llama. De perseguidor pasa a profeta, de Saulo a Pablo. Sus cartas atraviesan mares y siglos. La palabra se vuelve red, la fe, movimiento. Roma intenta aplastarla, pero la sangre de los mártires se convierte en semilla. Pedro y Pablo mueren, pero su fuego permanece. El imperio caerá, la palabra quedará. El mensaje viaja más allá del Mediterráneo. El Dios desconocido se vuelve cercano. Las cárceles no detienen la esperanza. De las catacumbas surgen templos, himnos, libros. De la persecución, una iglesia. El poder, el dogma y la fe se mezclan. El amor se institucionaliza. Y sin embargo, en cada siglo, alguien vuelve a escuchar la voz del carpintero. 2000 años después, el eco de su voz sigue resonando. No en los templos, sino en la conciencia. Jesús. Un nombre que ha cruzado idiomas, culturas, siglos. Inspiró arte, revoluciones, guerras, compasión. Cada pueblo lo ha visto con su rostro, pero su esencia permanece. Amor radical, dignidad humana, perdón. Todos, de modos distintos, escucharon su eco y lo transformaron en acción. ¿Fue hijo de Dios o un hombre excepcional? La historia no responde, solo invita. Allí donde alguien ama al enemigo, el mensaje revive. Quizás nunca se fue. Quizás camina aún en cada gesto que devuelve la esperanza. De Nazaret al mundo, de la cruz al corazón humano, la historia de Jesús no pertenece al pasado. Es el relato de lo que el ser humano puede llegar a ser cuando el amor se hace carne. Él dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Quizás ese fin aún no ha llegado,